contestando las preguntas tal cual como vayan saliendo. Ok, perfecto. Entonces iniciamos, ¿sí? Muchas gracias. Como verán, nosotros somos Grupo Tecnis y nosotros como Grupo Tecnis les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros asistentes. Y bueno, buscamos la oportunidad de presentarles el día de hoy un tema muy interesante que es MySQL. Y bueno, MySQL viene a ser uno de los complementos en el mundo global de lo que son las bases de datos. Y en especial nosotros como Grupo Tecnis tenemos iniciativas que nos permiten, en este caso, llegar a ustedes. Nuestra agenda para iniciar es quiénes somos, nuestras alianzas y después de ello conozcamos MySQL, así también una sesión de preguntas y respuestas en las cuales mis compañeros Romer González, Pedro Andrade y Manuel Contreras nos harán favor de ir contestando. Reitero, tengo el gusto de compartir con ellos este espacio. Ellos son Oracle Américas y bueno, a grosso modo, permítanme comentarles quiénes somos. Nosotros somos una empresa mexicana que a partir de 1998 iniciamos operaciones. Lo más sobresaliente de nosotros es que tenemos un premio de calidad a partir de la obtención de una certificación en la parte de testing, en la parte de calidad, y obviamente esto nos permite a nosotros dar un salto hacia una integración como es el ser partner Gold de Oracle. Con ello, obviamente, nosotros buscamos apoyar en México hay varios sectores y varias iniciativas que Oracle tiene. Y a grosso modo, esta es nuestra pequeña historia, pero también que paso a paso se ha ido construyendo y nos ha dado valor en el mercado. Tan así que tenemos proyectos muy interesantes en México y en otras en el interior principalmente. Bueno, como parte de nuestras alianzas, como verán, nuestro portafolio tiene una gran convergencia. En especial hablamos del portafolio de Oracle como las soluciones premium para trabajar todo lo que es el ambiente de base de datos, soluciones en la nube y demás. Por ahí la parte de valor de HP, por ahí la parte de valor de Fortinet, Palo Alto, en lo que se refiere a seguridad perimetral, seguridad, prevención de ataques, y por ahí la parte media y la parte home, de lo que se refiere a seguridad con Avast y Trend Micro. Como verán, nuestro portafolio nos permite también ofrecerles a ustedes un poco de una simbiosis de integración y obviamente llegar más allá de de proyectos portafolio en mano o llave en mano, pues integraciones y consultorías adecuadas para ustedes. Y en especial, hablando de lo que son las soluciones que nosotros manejamos hacia el mundo Oracle, bueno, nosotros tenemos esas iniciativas en donde podemos puntualizar las soluciones que tiene Oracle como representantes también nuestras, que son la parte de SAN, NAS, en lo que se refiere al almacenamiento, librerías LT6, LT5, o también si vamos en ese pilar de abajo hacia arriba, pues también todo lo que es la gama de servidores x86 Spark que tenemos en el portafolio. Una vez más, también la parte de conectividad se hace presente en donde tenemos que integrar y unir todo mediante, obviamente, alta velocidad, mediante protocolos de comunicación factibles y que son adecuados a la plataforma. También no estamos expensos de sugerir y aportar algo en lo que se refiere al mundo de virtualización con el portafolio de virtualización de Oracle. Y en este caso hablamos también de las plataformas Solaris, Oracle, como una de las líneas de comunicación, es decir, las bases de datos Oracle viene a ser en el mundo una de las primeras bases de las primeras bases, y en este caso MySQL, que es el tema que tocamos hoy, viene a ser el complemento de esta relación en nuestro portafolio. Unido a esto, bueno, también hay estrategias en la parte de SOA, en la parte de governance, en la parte de business intelligence para subir y explotar toda la información que tenemos, todos esos millones de registros que tenemos en nuestra base de datos, bueno, aprovecharlos, darles una orientación de agilidad, una orientación de respuesta oportuna a las necesidades que requiere nuestro negocio, llámese Big Data, llámese Business Intelligence en especial. Y bueno, nosotros somos, vamos a ponerlo así, coparticipadores de las buenas prácticas y en base a ello tenemos por ahí en nuestro expertise iniciativas que van orientadas en sí al campo de educación.
En este caso tenemos especialistas para el campo de educación, en donde a través de Campus Solution podemos ofrecer iniciativas que vayan cómodas a ese sector, o también tenemos especialistas dirigidos a la parte financiera, en donde pues por ahí uno de los temas y tópicos más interesantes de este año y del que viene, pues ese son PCI. Y en ellos tenemos estas oportunidades de ir haciendo esta correlación de esfuerzos y aportar nuestro granito de arena en lo que se refiere a la normatividad de México, en el cumplimiento, y lo que se refiere también a la parte en la que Oracle puede llegar a estos sectores. Más allá, hoy que tocamos el tema de MySQL, bueno, MySQL no solo está presente en lineamientos medios, no, tiene también grandes iniciativas en donde, como vamos a ver o como se bien mencionará, varios de los actores en lo que se refiere a redes sociales, en lo que se refiere a Big Data, en lo que se refiere a desarrollos incluso, tienen esta base de datos inmersa en su negocio. Y más allá, hay una correlación entre Oracle y MySQL en la cual combinamos, hay esa combinación o esa unión de fuerzas para mejorar las cualidades de cada uno. Y en ese sentido, robustecer un ciclo de vida en lo que se refiere a nuestra área de TI para mejorar el desarrollo de aplicativos, para mejorar la calidad, para generar ciclos de desarrollo confiables, seguros, amigables. ¿Sí? Como verán, ese es el portafolio que nosotros promocionamos y que en este caso también mis compañeros de Oracle, Romer, Manuel, Pedro, pues nos hacen favor de apoyarnos con sus iniciativas, con sus consejos, con sugerencias y más allá con todo su expertise, ¿no? Y bueno, como bien comentábamos, a grosso modo, pues nuestra presentación del día de hoy es MySQL. En este momento me agradaría pedirle a Romer, a Pedro, a Manuel que nos digan un poco de su trayectoria a grosso modo y a razón de empezar con ese tema tan interesante. Correcto, Gregorio, nos escuchan, ¿verdad? Hola, Gregorio, ¿nos escuchan? Sí, se escucha. Ok, bueno, Gregorio, muchas gracias por la introducción. Y bueno, pues si te parece bien, a manera de presentación, mis compañeros, Romer González es gerente de canales, bueno, él ya lo conoces, ya has estado en contacto con él. Pedro, no sé si también tiene abierto su micrófono. Pedro Andrade, él es gerente de cuentas estratégicas. Y un servidor, Manuel Contreras, yo soy especialista de producto, consultor principal. Y bueno, pues quisiéramos aprovechar los siguientes minutos para hacerles una breve introducción a lo que es MySQL, si les parece bien. Creo que tengo que pedir yo el rol de presentador, o me lo pasas tú, Gregorio, por Ya favor. lo estoy dando ya, Manuel. Ok, perfecto. Voy a compartir mi escritorio completo. Por favor, confírmenme cuando lo logren ver. Sí, ahí ya lo vemos. Adelante, adelante, ya lo Ok, veo. perfecto. Denme un segundo, acá estamos. Ok, bueno, pues nuevamente gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Queremos darles en los próximos minutos una actualización tecnológica respecto a qué es MySQL y cómo ha venido Oracle desarrollando e invirtiendo en la tecnología. Quisiéramos comentarles primeramente que justo este 2016 estamos cumpliendo 21 años como tecnología. Somos una tecnología que nació en el mundo open source. De hecho, MySQL AB como empresa independiente se formó en Estocolmo, en Suecia. Y bueno, pues muchas cosas han pasado después de 21 años, ¿no? Pasamos por una adquisición con Sun Microsystems en el 2008. Después llega Oracle a la escena en el 2009. Y pues han sucedido varias cosas. Al principio, desde luego hubo incertidumbre, hubo temor. De hecho, yo siempre lo comento un poco a manera en broma y a manera en serio, de que cuando Oracle en el 2009 llegó a la escena y yo como especialista de MySQL dentro de Sun, me entero que llega Oracle, yo literalmente me puse a buscar empleo, ¿no? Porque pues así como yo y la comunidad no entendíamos mucho del por qué a Oracle le interesaba tener a MySQL dentro de su portafolio.
Y bueno, pues han pasado ya 6 años desde esta fusión con Oracle. Hemos liberado en esos 6 años 4 releases, es decir, Oracle ha desarrollado 4 versiones de MySQL, puntualmente 5.5, 5.6, 5.7, que es la versión que está ahorita en General Availability, y la versión 8.0 que está en laboratorio, en beta. Entonces ya son 4 versiones que Oracle ha desarrollado, ya pues ha desarrollado nuevas funcionalidades, ¿no? Que ahorita les vamos a comentar. Y bueno, pues también 21 años de Java, estamos completamente integrados a todo lo que es el portafolio de Java y de Fusion Middleware. Y bueno, pues, ¿en qué se traduce esto? Estos últimos 6 años Oracle ha hecho una mayor innovación y aportación a lo que el grupo de MySQL originalmente éramos. Del 2010 a la fecha hemos doblado el número de ingenieros que están desarrollando nuevos features o que están validando lo que la comunidad contribuye. Hemos triplicado el número de ingenieros de QA, de control de calidad, y lo mismo hemos doblado el grupo de ingenieros de soporte, ¿no? Incluso con soporte en español, ahora incluido. Y bueno, pues ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que nunca habíamos estado en el mejor momento en tecnología MySQL, es decir, estamos en el mejor momento de la tecnología. Ese mix de Oracle y MySQL, estamos en el DB Ranking en el 1 y 2, respectivamente, somos líderes en la industria de motores de base de datos, y justamente como Gregorio comentaba, la estrategia de Oracle como compañía es integrar a MySQL a nuevas aplicaciones, a ecosistemas en donde estamos más enfocados a aplicaciones custom, aplicaciones también en el ecosistema de software libre. Y bueno, pues esto le da un panorama mucho más amplio al portafolio de software de Oracle, ¿no? Siempre que hablamos de MySQL y Oracle nos preguntan dónde hace sentido usar uno y dónde hace sentido usar otro. Realmente este slide que estamos mostrando en pantalla es un poco cómo el mercado y cómo la adopción de las tecnologías se han dado, cómo esta estrategia de Oracle como compañía está posicionando a ambos manejadores. Y bueno, pues la cuestión es muy sencilla. Nosotros tenemos en la parte derecha todo lo que son sistemas, llamemos legacy, todo lo que son ya parte del core de muchísimas empresas que utilizan Oracle. Es decir, ellos operan ahí su CRM, su CRP, su data warehousing, mucho en aplicaciones que nosotros conocemos como software, como business platforms, como plataformas empresariales tipo PeopleSoft, tipo JD Edwards, tipo SAP, donde está Oracle como manejador de base de datos. Bueno, pues la estrategia es esa, básicamente es parte de la infraestructura que los clientes ya adquirieron, ya tienen esa infraestructura en Oracle, no estamos reinventando la rueda, no estamos buscando el meter un MySQL en este ecosistema en donde ya está posicionado Oracle y es la base de datos de facto y core de estos sistemas. Y bueno, pues la parte izquierda, que es básicamente todo lo que son desarrollos nuevos. ¿Sí? Nuevas aplicaciones custom, a la medida que nosotros desarrollamos en algún framework o en algún lenguaje de programación, como puede ser Java, puede ser Python, puede ser desde luego PHP, Perl, Ruby, .NET incluso. Y bueno, pues nosotros al tener ese control de desarrollo de software, en el diseño y desarrollo de ese software, seleccionamos a MySQL no solamente porque es un motor de base de datos, sino porque realmente es un framework. Un framework que tiene varias APIs, varios plugins que ha desarrollado Oracle y en general la comunidad, que hace que el desarrollo de nuevas aplicaciones o la integración de aplicaciones existentes con nuevas funcionalidades, con nuevos requerimientos de negocio, sea mucho más ágil de aprovisionar con un MySQL. Somos muy fuertes en integración con otras tecnologías en el ecosistema de software libre, como es, por ejemplo, OpenStack, Docker, Python, y bueno, pues una serie de herramientas que utilizan MySQL como software embebido, como puede ser, por ejemplo, un Sugar CRM, un Alfresco, un Drupal, un Joomla, todas estas tecnologías que forman parte de un ecosistema que se conoce como LAMP, que no es más que una familia de Linux, Apache, MySQL y algunos frameworks de desarrollo que pueden ser Python, PHP, Perl, etc. Estamos también posicionados muy fuerte en todo lo que es este modelo de software as a service en la nube. Más adelante vamos a profundizar a detalle, pero bueno,
tenemos ya incluso una oferta dentro del Oracle Cloud, Oracle MySQL Cloud Service. Es un servicio que tú puedes administrar o gestionar a través de la nube, del Oracle Public Cloud. Y bueno, pues, ¿en dónde brillamos como tecnología? Procesamiento en línea. Todas estas aplicaciones que manejan grandes volúmenes de transacciones y que son, que es información crítica, que es información que una vez que se hace commit, en la base de datos debemos tener toda una serie de mecanismos de integridad, de consistencia de la información. Todos estos procesamientos de aplicaciones online es muy del tipo de implementaciones que hacemos con MySQL. Por ejemplo, aplicaciones de control de pagos, aplicaciones de monitoreo, aplicaciones que procesen un gran volumen de lecturas y escrituras, ¿no? Una vez que se captura esa información en estos procesos OLTP o en estos procesos transaccionales en línea, guardamos información en históricos, en data marts, que después vamos a poder utilizar para efectos de business intelligence o de analítica, ¿no? Entonces es mucho el tipo de sistemas en el cual MySQL está presente. Si se fijan, para tratar de hacer un resumen, podríamos ver a Oracle Database como la base de datos que está presente en todos o en gran parte de los sistemas legacy, core de nuestras compañías, de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Y MySQL como la base de datos que no es solamente un repositorio, es un framework de desarrollo para aplicaciones custom. Nuestro foco es nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones que estén buscando esa agilidad en el desarrollo, en la implementación. Es básicamente la estrategia, ¿no? De ahí tenemos integración con Oracle, por supuesto. Nosotros como MySQL podemos convivir con instancias Oracle, podemos hacer una replicación de datos entre un Oracle Database y un MySQL o viceversa. Todas las tecnologías que estamos viendo en pantalla, que son parte del portafolio de Oracle, están certificadas para operar con MySQL Enterprise, ¿no? De tal suerte que yo puedo utilizar soluciones de Oracle Clusterware para implementar alta disponibilidad. Puedo utilizar nuestro hipervisor de virtualización, que es Oracle VM, para administrar máquinas virtuales con MySQL. Tenemos ya templates para Oracle VM con MySQL. Solaris para hacer clusterización con Solaris Unix. Golden Gate, que es para hacer la replicación que les comentábamos entre ambos motores, entre Oracle y MySQL. Secure Backup para hacer respaldos, auditoría. Enterprise Manager, de hecho déjenme mostrarles este screenshot. Este es el Oracle Enterprise Manager, que es básicamente la consola en donde los DBAs Oracle hacen la operación y administración de sus instancias, ¿no? A partir de la versión 12C tenemos un plugin que permite conectar equipos MySQL Enterprise o instancias MySQL Enterprise con este Oracle Enterprise Manager, ¿no? Entonces esto lo que le da a los DBAs Oracle es esa facilidad de poder adoptar o poder administrar instancias MySQL con las mismas herramientas que hoy día conocen y operan. Ok, regreso a poner un poco más foco en MySQL para explicarles un poco de cuáles son algunas de las razones técnicas que nos han hecho ser la base de datos número 1 en tecnologías open source. Y bueno, pues es multiplataforma y multilenguaje de programación. Nosotros tenemos soporte a diferentes sistemas operativos, prácticamente cualquier distribución de Linux, Solaris Unix, desde luego Microsoft Windows, macOS, Open Solaris, etcétera. Y en la parte de plataforma de lenguajes de programación tenemos adaptadores o conectores nativos para Java, para Ruby, para Python, Perl, PHP, .NET y otros basados en C y C++. Entonces, ¿esto qué significa? Esto nos abre un abanico porque realmente MySQL no solamente es un software basado en la versión community en open source, sino también es un software basado en estándares abiertos. Y estos estándares abiertos nos permiten que nosotros podamos tener entornos en donde usemos un hardware de un fabricante con un sistema operativo de otro fabricante y que nosotros podamos operar nuestro MySQL en diferentes sistemas o en diferentes plataformas. Ok, paso a hablar de otra característica técnica que es propia de MySQL. Esta característica se conoce como MySQL Replication y es quizás una de las funcionalidades que ha hecho que MySQL sea tan potente y que tantas empresas hoy día lo utilicen.
¿Qué es? Bueno, pues es un mecanismo en el cual nosotros vamos a habilitar una copia de seguridad. Vamos a tener un entorno réplica que va a ser un esclavo, que va a estar leyendo todo lo que se escribe en un servidor master. Tanto el servidor master como el servidor slave son servidores MySQL que van a utilizar este protocolo nativo de MySQL para hacer esa replicación o esa copia de seguridad. En la vida real esto lo que haces, o tras bambalinas lo que hace el motor es, cuando tú activas el servidor de MySQL en modo master, este servidor va a generar un conjunto de bitácoras o archivos binarios llamados binlogs. Para los DBAs de Oracle esto es un concepto muy similar a lo que es el Active Data Guard, estos archive files que genera Oracle en nuestro ecosistema de MySQL los conocemos como binary logs o logs binarios. Y bueno, pues estos logs binarios se van a generar de forma automática, el servidor master los va a crear, va a administrar. Cada vez que se escriba un dato en la base de datos, ese dato no solamente se va a guardar en los data files, en sus tablas, sino que también se va a guardar una instrucción binaria de escritura sobre estos binary logs. Es decir, se va a guardar un control binario en este archivo que va a guardar todos los inserts, updates, modifieds que ocurran en la base. Cualquier operación de escritura que modifique datos se va a guardar en estos binlogs. Y estos binlogs van a tener dos propósitos. El primer propósito es activar un entorno réplica, que el esclavo pueda conectarse vía red, vía TCP/IP y copiar esa información, traer esa copia de esos binary logs a los relay logs. Los relay logs son copia de estos binary logs que hace el esclavo. Y una vez que los deposita estos relay logs en el esclavo, ejecuta otro proceso que se conoce como SQL thread, que básicamente lee los relay logs y actualiza la base. Entonces esto es una copia en línea de la base de datos. La base de datos va a estar copiando, replicando toda la información que se escribe en el master hacia este servidor esclavo. Y este servidor esclavo es un servidor que está en runtime, está en ejecución. Nosotros podemos mandarle queries a este servidor slave. Podemos quizás ejecutar queries no planeados, queries complejos, reportes en este servidor slave y dejar el servidor master únicamente para lecturas y escrituras serializables. Podemos, en el caso de una falla en este servidor master, podemos promover este servidor slave de solo lectura read only a read and write para que esté en modo lectura y escritura y poder hacer un failover o un escenario de tolerancia a fallas, ¿no? Entonces tienes varios propósitos. Este servidor esclavo es para reportes, para analítica, puede ser un servidor de contingencia, puede ser usado, perdón, como un servidor de contingencia, puede también ser prácticamente tu primer respaldo. Si llega a pasar algo en el servidor master, tú tienes una copia de seguridad en este esclavo y esa copia de esa información la mantiene MySQL. MySQL es responsable de hacer esa copia, no necesitamos instalar ningún software de terceros, es parte de la misma base, del mismo binario y es una réplica consistente de mi base de datos, ¿no? ¿Cuál es otro uso que podemos darle a este esquema de replicación? Bueno, pues precisamente el poder escalar. Si yo tengo aplicaciones que son muy intensivas en lectura, yo voy a poder crear o configurar múltiples esclavos para que yo pueda procesar más lecturas. Si llegara a tener múltiples procesos de escritura, puedo utilizar un plugin que más adelante vamos a mencionar, que se conoce como Group Replication, viene a partir de la versión 5.7 de MySQL, y este Group Replication nos va a permitir hacer un clustering con InnoDB en activo-activo, y bueno, pues es una de las formas en las cuales nosotros podemos también escalar en escrituras, ¿no? Vamos más adelante para ello. Ahorita regreso al tema de replicación. Contarles, esta replicación puede ser incluso geográfica, es decir, que yo pueda tener a través de este esquema de MySQL Replication, yo pueda tener un clúster en el Data Center 1 en la Ciudad de México que replique hacia un segundo clúster que esté en un Data Center alterno, en un DRP, en la ciudad de Monterrey o en la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces, esto nos permite tener estos esquemas de Disaster Recovery Plan a través de una réplica en diferentes data centers, ¿no? Entonces, esto es parte también de la implementación de replicación. Ok. ¿Quiénes usan replicación? Pues bueno, prácticamente todas las compañías que estamos viendo en pantalla, que seguramente somos de alguna u otra manera usuarios,
cuando pedimos un taxi en Uber, cuando posteamos algo en Facebook, cuando retuiteamos alguna noticia en Twitter, cuando subimos algún documento en Dropbox. Bueno, pues todas estas tecnologías utilizan MySQL como plataforma de base de datos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Dropbox, ellos hicieron una implementación bastante creativa en el cual todos los archivos que nosotros subimos a Dropbox se guardan en Hadoop File System, se guardan como archivos en un file system gestionado por Apache Hadoop, y a través de un conector de Apache Hadoop con MySQL nosotros guardamos toda la información de metadatos de esa estructura de ese Hadoop File System, lo guardamos en MySQL. MySQL gestiona todos esos índices, todos los apuntadores, y es una solución híbrida en el cual Dropbox está pues, procesando cerca de 1.000 millones de archivos y más de 300 millones de usuarios, ¿no? Twitter es una aplicación muy transaccional, muy OLTP, muchos procesos cortos en una alta concurrencia. Ellos frecuentemente rompen récords, ¿no? Cada vez que hay un evento de atención global, se rompe un récord. Los récords están en el orden de 500 millones de tweets al día, con cerca de 270 millones de usuarios mensuales activos. Y bueno, pues es una implementación con MySQL y InnoDB. Uber, el último que creo que vale la pena mencionar. Uber, inicialmente su modelo lo implementaron con PostgreSQL, y un buen día se les ocurrió hacer una prueba de concepto con MySQL. Básicamente lo que hicieron fue, con la misma carga de usuarios, con el mismo volumen de datos, en el mismo hardware, en el mismo servidor, cambiaron de Postgres a MySQL, y básicamente se dieron cuenta que MySQL, comparado con Postgres, hace un uso más eficiente de recursos. Es decir, la compresión de archivos en disco, el uso de recursos en RAM, en CPU es más eficiente, y esto, bueno, pues se traduce por un ahorro en costo, en infraestructura. Y a partir de esto, bueno, pues Uber hizo una migración de su sistema hacia MySQL, ¿no? Entonces hoy día cuando pedimos un Uber, está MySQL detrás haciendo todo el procesamiento de información. Entonces, esto lo comento porque, bueno, todas estas empresas utilizan MySQL Replication. Han sido empresas que no solamente son usuarios de nuestra tecnología, sino que también contribuyen con plugins o con mejoras. Son digamos que parte de la comunidad que hace contribuciones. Desde luego el grupo de Research and Development dentro de Oracle hace toda la parte de control de calidad, y todas estas contribuciones se incluyen en las versiones de MySQL siguientes, ¿no? Las versiones 5.7, 8.0, según sea el caso, ¿no? Ok, ¿qué es lo nuevo? Para cerrar este tema de replicación. Hay una funcionalidad nueva en la versión 5.7 en torno a replicación, la cual es básicamente la habilidad que nosotros podamos tener un servidor de consolidación que esté replicando la información de múltiples masters. Yo pueda tener un multisource o una multifuente en este esquema de replicación. Yo pueda tener varios servidores master replicando hacia un solo servidor de MySQL para efectos de consolidar y de unificar nuestra información. Esto en versiones anteriores de 5.7 no era posible. Puntualmente en MySQL 5.6, 5.5, 5.1 y anteriores, el esquema de replicación era un master, podía tener uno o muchos slaves, pero un slave veía a uno y solo un master. Esto en la versión 5.7 se modifica, y ahora sí yo puedo hacer que un master tenga múltiples slaves, como el esquema tradicional, y que también un slave pueda resincronizar de múltiples masters, como es el caso que estamos mostrando en pantalla. Entonces, esto es muy útil porque hay muchos escenarios en donde tenemos quizás aplicaciones distribuidas. Por ejemplo, tengo un control de inventarios en puntos de venta y tengo 300 puntos de venta regados por toda la ciudad. Y esa información se escribe localmente en los servidores a cada uno de los puntos de venta, y después el reto es cómo consolido esa información para efectos de analítica. Cómo tengo una vista global de todo lo que los diferentes puntos de venta remotos están almacenando. Bueno, pues este esquema de replicación nos permitiría que con un simple enlace de red, no tiene que ser de banda ancha, es cualquier enlace de red, va a estar haciendo MySQL esa copia y esa rep hacia el servidor de consolidación. Y esto lo hace la base, ¿no? No necesitamos ningún producto de terceros, es parte de la misma funcionalidad del motor.
Ok, si tienen preguntas, Gregorio, equipo, por favor interrúmpanos si tienen alguna pregunta, igual por chat. Si hay alguien que quiere interrumpirnos, por favor siéntense en la libertad de hacerlo. Bueno, este tema ya lo comenté hace unos minutos, Group Replication y Router. Router no lo he platicado. Estos dos son dos nuevos componentes que Oracle desarrolló para MySQL. Básicamente lo que te van a permitir hacer es una clusterización de bases de datos en activo-activo. Es un modelo en el cual yo voy a tener un multimaster replicando entre sí 3 servidores, 4 servidores, replicando la información entre sí de manera sincrónica. Es un activo-activo. Yo podría lanzar lecturas y escrituras en un round robin a cualquiera de los servidores. Ellos van a mantener una copia sincrónica de la información entre el grupo que conforma el grupo de replicación. Y Router básicamente es un software que viene dentro de MySQL que te va a permitir hacer ese balanceo o esa distribución de carga, ¿no? Si yo tengo una aplicación que necesita ver un solo punto de conexión y ese punto de conexión tiene que balancear un conjunto de IPs que van a formar parte de mi grupo de servidores, de mi group replication en master 1, master 2, master, etcétera. Router lo que va a hacer es eso, va a configurar un punto único de conexión para la aplicación y va a poder hacer el balanceo y el failover en el caso de que uno de los servidores falle. Entonces es muy interesante estas funcionalidades que Oracle adicionó. Dejo un poco el tema de replicación, paso a hablar brevemente de otra característica que es de suma importancia para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de información. Y esto no es más que la habilidad de poder particionar tablas que tengan millones o cientos de millones de registros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una tabla que va a tener 200 millones de registros, 500 millones de registros, 1000 millones de registros, bueno, sin lugar a dudas, para que mis consultas sean mucho más eficientes, yo voy a necesitar particionar esas tablas y esas tablas se van a particionar de manera lógica. Es decir, la aplicación va a seguir viendo un solo objeto como una tabla, pero el manejador va a utilizar índices para poder distinguir en cuál de las diferentes particiones va a buscar la información o va a escribir la información, de tal suerte que yo podría tener, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, estamos viendo una tabla que tiene millones de registros, guarda todas las ventas de las diferentes regiones y yo voy a crear una partición para cada cuatrimestre, no es cierto, son bimestres, y voy a poder crear también particiones para cada región geográfica, ¿no? Entonces, si yo hago un query sobre esta tabla que tiene 500 millones de registros, pero en las condiciones de mi consulta, de mi query, yo hago uso del índice con el cual se particiona la tabla, lo que va a hacer MySQL es va a ir directamente a la subpartición a buscar la información y no va a tener que hacer el full scan de todos los índices de toda la tabla para poder encontrar la información. Entonces, esto es muy útil para aplicaciones que empiezan a manejar grandes volúmenes de información. Ya una tabla que tiene más de 100 millones de registros ya es una tabla que típicamente vemos como un candidato a particionar. Esto lo podemos hacer con MySQL. En la versión Community no está soportado, pero en la versión Enterprise y Cluster es parte de los beneficios. Ok, paso a hablar un poco de un concepto de suma importancia en la arquitectura de MySQL. No quisiera profundizar mucho en bits y bytes, pero creo que sí es importante explicarles un poco cómo la arquitectura de MySQL era. Y bueno, pues esto es una característica que es propia de MySQL, es un diferenciador a otros manejadores. Y esta característica se conoce como los Storage Engines o motores de almacenamiento. Son plugins que nosotros ya traemos cargados en la base de datos de manera nativa. Ya están cargados, lo único que hace falta es configurarlos, no hay que instalar ningún producto de terceros. Y bueno, lo que te permiten hacer es seleccionar un plugin de acuerdo a la lógica particular que tú necesites en una tabla. Por ejemplo, regreso al caso del ejemplo que hacía del control de inventarios en puntos de venta. En esta aplicación
custom que nosotros vamos a crear para estos puntos de venta, nosotros vamos a tener tablas transaccionales que van a guardar todos los procesos de compra y venta de nuestro producto, de nuestro servicio. Esas tablas que necesitan esa integridad referencial, esa consistencia en la información, van a ser tablas que nosotros vamos a declarar como InnoDB. Es el storage engine que nosotros vamos a utilizar para este tipo de tablas. Es un storage engine transaccional, maneja un conjunto de mecanismos de control de acceso que hace que la base de datos sea consistente. Después puede ser que tengamos otras tablas que sean meramente catálogos de información, que no tengan relaciones entre otras tablas, que no tengan necesidad de hacer un contexto transaccional, son meramente catálogos. Esas tablas las puedo declarar yo como tipo MyISAM. Después, para aquellas tablas que necesitemos un hot caché de un procesamiento en tiempo real, yo las puedo subir a memoria RAM con NDB Cluster. NDB Cluster es similar a InnoDB, pero básicamente es en memoria. Es una implementación que nosotros le llamamos In-Memory Database o base de datos en memoria. Y bueno, otros storage engines, ¿no? Como Archive para hacer compresión. Quizás todas las ventas de un año atrás de histórico, para que no tenga yo esa información ocupando mucho espacio en disco, esas tablas las puedo declarar yo como de tipo Archive. Lo que va a hacer MySQL es que va a utilizar un algoritmo de compresión para reducir el tamaño en disco. Obviamente va a usar un poco más de CPU y RAM cuando tú accedas a estas tablas, pero como son tablas de históricos de compras de hace más de un año, se asume que no es tan frecuente el acceso a estas tablas, ¿no? Entonces nosotros podemos reducir el footprint en disco quizás de una tabla que mida 500 gigas, yo la puedo reducir a 100, 150 gigas, ¿no? Entonces es un algoritmo de compresión que nos va a permitir ahorrar espacio en disco. Entonces, ¿esto cómo funciona para tratar de hacer una conclusión aquí? Cuando yo como desarrollador creo una tabla, al final de la sintaxis del DDL de SQL, cuando yo estoy creando la tabla create table, campo 1, campo 2, etcétera, yo voy a poner una instrucción que va a decir engine igual a alguno de los tipos de engines que estamos viendo. Yo puedo incluso iniciar en mi entorno de development con todas las tablas en InnoDB, que es el storage engine por default. Si tú no especificas qué engine se va a utilizar, por default se utiliza InnoDB. Y quizás cuando ya estemos en pruebas de volumen, perdón, cuando ya estemos midiendo el tiempo de performance, estemos haciendo un fine tuning, podemos decidir cambiar de la implementación original que se hizo en la tabla InnoDB, cambiarlo a alguna de las otras que están ahí. Es un simple alter table, en el cual yo cambio un engine por otro, y la aplicación no va a haber ninguna modificación, sino que simplemente MySQL va a manejar esos data files de una manera distinta de acuerdo al contexto, si es transaccional, si no es transaccional, si es un in-memory database, si es un archive de compresión, si es temporal, de memory, etcétera, ¿no? Entonces esto nos da mucha flexibilidad, mucha potencia de que nosotros podamos customizar MySQL muy puntualmente a las necesidades de lo que la aplicación demande, y esa granularidad incluso es a nivel tabla. Esta tabla es del sabor InnoDB, esta tabla es del sabor MyISAM, y todas conviven en mi misma base de datos o en mi mismo esquema. Ok, paso a hablar también un tema importante, un tema técnico. Cuando nosotros empezamos a diseñar arquitecturas con MySQL, típicamente lo que sugerimos es, mientras más servidores puedas poner en tu grupo de replicación, es mejor. Nuestra manera de escalar no solamente es vertical, de agregar más capacidad de cómputo al mismo servidor, sino también es hacer un cómputo distribuido en 3, 4, 5 servidores que en un grupo de replicación o en un clúster puedan procesar toda la demanda de la aplicación. Es decir, es un modelo un tanto distinto a lo que hace algunos años cliente-servidor veíamos como un servidor de base de datos sumamente robusto, aplicaciones conectándose a ese servidor de base de datos sumamente robusto y teniendo arquitecturas con un activo pasivo y una subutilización de recursos en el cual terminamos teniendo dos máquinas de un precio elevado, con una infraestructura muy y hacer un activo pasivo para tener un standby. Nosotros no vemos ese modelo de escalabilidad como la única opción. Si quieres hacer un activo pasivo con MySQL
y tener un storage compartido atrás para hacer un failover y un clúster, lo puedes hacer. Pero en lugar de ver un modelo de activo-pasivo, lo vemos más como un modelo activo-activo, en donde yo en mi clúster, en mi grupo de replicación, pueda poner 3, 4, 5 servidores. Estos servidores son servidores mid-range, son servidores de capacidad mediana. Por ejemplo, un servidor con 24 cores de procesamiento ya es un servidor que bien puedes operar en producción con grandes volúmenes, ¿no? En la versión, por ejemplo, 5.6 es hasta 48, 60 cores. No se recomienda que metas más de esa capacidad de procesamiento. Si necesitas más procesamiento, mejor agrega un segundo servidor o un tercer servidor y escalas horizontalmente distribuyendo la carga en varios servidores. Bueno, aquí si quieren para cerrar, el equipo perfecto de MySQL sería típicamente equipos x86 con alguna distribución de Linux. Desde luego también se soporta Microsoft Windows, macOS, Solaris, Unix, cualquiera de estos sistemas operativos los soportamos. Es un equipo que va a tener entre al menos 8 cores y 8 gigas en RAM para aplicaciones pequeñitas, y podríamos escalar hasta servidores que tengan 64 gigas en RAM o 128 gigas en RAM y unos 24, 48 cores. No más, no vale la pena que le metas más capacidad de cómputo a solo un servidor, porque ya el cuello de botella no es por CPU o RAM, el cuello de botella ya es por IO, por red, por disco. Entonces, como les decía, preferimos tener un clúster con 3 máquinas midrange a tener un clúster con activo pasivo y son 2 máquinas subutilizadas. Rápidamente, si quieren, para terminar, en cuanto a disco, mientras más rápido sea el disco es mejor. Mientras más discos pongamos también es mejor. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 4 discos internos, podemos hacer un RAID 10 que nos va a dar un muy buen performance de lectura y escritura. Preferimos el RAID 10 sobre el RAID 5. El RAID 5 es ok, puede ser, pero ese costo de mantener ese mirror en ese RAID 5, de tener una copia a nivel disco, nos pega en performance. Lo que hacemos es, en lugar de tener un mirror a nivel RAID 5 en disco, preferimos tener mejor una réplica en otro servidor y tener una copia de seguridad a través de MySQL Replication. Ok. Paso en los siguientes minutos, si les parece bien, hacer un breve resumen de cuáles son las herramientas que incluimos dentro de MySQL. No solamente son herramientas de administración, de backup, de seguridad, de soporte. Y bueno, pues empezamos por la parte de seguridad. En el tema de seguridad, en MySQL 5.6 y 5.7, Oracle desarrolló una serie de plugins que nos dieron la certificación de PCI. ¿Qué es esto? Esta certificación en la industria de pagos que regula que todas las bases de datos que guardan información de tarjetas de crédito, de pagos, de procesamiento de información sensible, no solamente tiene que estar guardada de manera cifrada, sino que tiene que haber una serie de políticas como auditoría, como control de acceso, como firewall, como encripción de respaldos, como rotación de passwords, y todas estas, llamémosle requerimientos que hace este estándar de seguridad de PCI, fueron cubiertos por Oracle en la versión MySQL 5.6, es decir, Oracle desarrolló nuevos plugins que hicieron que MySQL fuera PCI compliant. En versiones anteriores, en MySQL 5.5 y 5.1 no lo teníamos. Esto es a partir de la versión 5.6. Ya tiene cerca de 3 años y medio que se desarrolló. Si no es que un poco más, 4 quizás. 5.6 y 5.7 implementan este esquema de PCI. Y bueno, pues para contarles un poquito más a detalle de cómo se implementa, tenemos 4 plugins. 4 plugins que son parte de la oferta Enterprise, es decir, esto no viene en la versión Community. En la versión Comunidad o en los forks de MySQL no se incluyen estos plugins, son parte de la oferta Enterprise en Oracle, en MySQL Enterprise. Y bueno, pues la primera es integración con LDAP. Yo puedo conectarme a LDAP, ya sea un Directory Server, un OpenLDAP, un Microsoft Active Directory, y a través de los usuarios y passwords que gestiona esta LDAP,
dar el acceso a mis bases de datos MySQL. Yo puedo hacer una autenticación híbrida en el cual utilicemos esos usuarios y passwords autenticados en LDAP y todo el conjunto de privilegios de nuestras tablas o acceso a nuestras tablas MySQL. Después, una vez que tú entras, que te autenticas, tenemos otro plugin que es auditoría. Este plugin básicamente lo que te va a permitir ver en tiempo real es qué usuario se conectó a la base de datos, desde qué conexión IP, qué instrucción SQL procesó y cuál fue el estatus de su comando o de su ejecución. Entonces es un control que yo puedo tener en todo momento para saber qué pasó y qué ocurrió en la base, quién lo hizo. De aquí, típicamente nosotros vamos a empezar a definir políticas de control de acceso. Tenemos un firewall a nivel base de datos que nosotros vamos a poder granularmente encender por usuario. Yo puedo tener, por ejemplo, en la base de datos de ventas de mis puntos de venta, yo voy a tener al usuario Romer con el firewall encendido y al usuario Manuel Contreras con el firewall apagado. ¿Sí? Yo puedo granularmente encender y apagarlo a nivel usuario. Cuando yo enciendo el firewall a un usuario, déjenme ver, creo que aquí traigo un slide que lo explica gráficamente. Cuando yo enciendo el firewall en el usuario seleccionado, ese usuario va a quedar en modo grabación. Vamos a poner la base de datos para ese usuario, en este caso mi ejemplo es para el usuario Romer, que encendimos el firewall, lo voy a poner en modo grabación. Durante ese periodo de grabación, todos los queries que ejecute el usuario Romer se van a guardar en una tabla conocida como whitelist. Esta tabla whitelist va a guardar todos los patrones de código SQL que el usuario Romer está ejecutando durante el periodo de grabación. Normalmente este modo de recording, de grabación, lo vamos a poner en nuestras pruebas funcionales. Cuando estamos haciendo las pruebas funcionales y estamos haciendo que el usuario recorra todas las pantallas y todos los procesos, en ese momento se guarda esos queries en el whitelist. Yo puedo hacer consultas al diccionario de datos de MySQL para ver qué instrucciones están guardando en este whitelist. Puedo borrar una si no me parece, lo puedo mantener, lo puedo administrar. Y bueno, pues una vez que termina este periodo de pruebas funcionales, yo cambio la base de datos de modo recording, la pongo en modo protecting. Cuando la base de datos está en modo protegido para ese usuario, lo que va a hacer es que todos los queries que se guardaron en ese whitelist se van a establecer como la política de control de acceso. Entonces, si Romer intenta ejecutar una transacción o un query que no forma parte de su whitelist, en ese momento el firewall lo va a bloquear. Entonces, esto es muy útil para evitar vulnerabilidades como, por ejemplo, un SQL injection. A veces puede ser que los developers, cuando desarrollan la interfaz gráfica, no tengan controles o mecanismos de validación de que las variables que nosotros insertemos con texto no sean código SQL. Entonces, si alguien mete un código SQL embebido y conoce un poco del sistema, conoce un poco del esquema de cómo se diseñó, podría ser una vulnerabilidad y podría acceder a información por esta deficiencia en el mecanismo de validación a nivel aplicativo, ¿no? Entonces, para que la base de datos no tenga esa vulnerabilidad y que no podamos hacer esos SQL injection o esas inyecciones de código SQL, Firewall lo que va a hacer es, va a ver que el query viene distinto a lo que el patrón original se había guardado en el whitelist y lo va a bloquear. ¿Sí? Simplemente el usuario va a recibir una respuesta que dice algo así como Firewall bloqueó tu solicitud porque no hay ningún match en el whitelist a la consulta que estás haciendo. Entonces esto es muy flexible, yo lo puedo encender, lo puedo apagar, es a nivel usuario y esto, pues como les decía, básicamente en conjunto con el resto de las utilerías de seguridad, auditoría, LDAP, firewall y cifrado. Este tema de cifrado creo que me está haciendo falta comentarlo. Bueno, ¿qué agregamos? Agregamos un framework de cifrado a nivel MySQL, del cual no solamente los passwords se van a guardar encriptados, sino que también cualquier objeto de mi esquema yo lo voy a poder almacenar de manera cifrada. Yo voy a tener mis tablas cifradas a través de llaves gestionadas por MySQL, llaves y certificados digitales gestionados por MySQL. Voy a poder, por ejemplo, crear respaldos y cifrar esos respaldos para que si algún usuario de sistema operativo desleal tiene acceso a ese file system, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, todo esto básicamente lo que nos viene a permitir es ser compliance a PCI
y poder ser utilizado MySQL en aplicaciones financieras. Por ejemplo, PayPal, seguramente ustedes en algún momento han sido usuarios de este servicio de PayPal. PayPal utiliza MySQL y es una de las compañías que gestiona en línea millones de transacciones de pagos y lo hace justamente con MySQL gracias a que somos compliance con este PCI de seguridad, ¿no? Ok, dejo el tema de seguridad, paso a hablar del tema performance, que es el siguiente punto que quisiéramos recalcar, que quisiéramos enfatizar, perdón. ¿Qué es esto? Bueno, pues la versión Enterprise realmente es un binario distinto a la versión comunidad. Son compatibles, yo puedo pasar una aplicación de MySQL Community a MySQL Enterprise sin tocar una línea de código, la misma aplicación, el mismo SQL, yo lo puedo pasar de un Enterprise a un Community o de un Community a un Enterprise sin ninguna complicación. Pero la realidad es que la versión Enterprise tiene add-ons o mejoras que la versión comunidad. No, la primera es este thread pool que Oracle desarrolló en el 2009. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros hacemos una conexión a la base y ejecutamos una transacción, si esa transacción llega a tener periodos de bloqueo o periodos de espera o se queda en estado ocioso, ese tiempo de procesador disponible y esos cores que se están utilizando por esta transacción no se pueden reutilizar a otras transacciones. Entonces esto en Community tiene, digamos, que la característica que mientras más conexiones abras a la base de datos, va a empezar a haber una degradación de performance. ¿Sí? Quizás si tu aplicación tiene menos de 64 sesiones simultáneas, bueno, no hay mucho problema, pero cuando empieces a pasar de 100, 200, 300 conexiones simultáneas, vas a empezar a experimentar en la versión Community una degradación de performance. Y esto no es porque Community sea malo, es realmente porque Community no está optimizado para entornos con gran volumen de procesamiento de información. La versión Enterprise lo que hizo Oracle fue hacer una reingeniería a ese componente thread pool que se encarga de reutilizar los tiempos de ocio de procesador en las transacciones, de tal suerte que si hay una transacción que tiene un tiempo de ocio en el procesador, bueno, pues se libera ese procesador, ese core de procesador, para que otro thread utilice ese tiempo de ocio y empieces a reutilizar los procesadores de una forma mucho más eficiente, ¿no? Una concurrencia mucho más eficiente. Entonces esta reingeniería que hizo Oracle la liberó exclusivamente para Enterprise y lo que resulta es en un mejor performance. Entonces si ustedes tienen clientes que usen MySQL y que tengan problemas de performance, seguramente es porque están usando la versión Community. Ok, ¿cómo podemos detectar cuellos de botella? ¿Cómo podemos hacer un tuning? Pues tenemos justamente una herramienta que se llama MySQL Enterprise Monitor. Déjenme, se las muestro en vivo. No sé si aquí puedan confirmarme, Gregorio o Romer, si logran ver mi pantalla. Estoy mostrando el MySQL Enterprise Monitor. Sí, adelante, Silvio, si lo observo. Perfecto. ¿Qué es esto? Esta es una herramienta que viene dentro de MySQL Enterprise. Es decir, cuando tú compras la suscripción de MySQL Enterprise, sí o sí vas a tener esta herramienta. Este es un dashboard en el cual nosotros vamos a poder ver con unos cuantos clics la información de nuestras instancias. Yo puedo tener múltiples servidores conectados al monitor. Desde luego, cada servidor requiere una suscripción Enterprise para que lo podamos monitorizar. Y desde aquí yo puedo operar toda mi plataforma, ¿no? Con unos cuantos clics puedo ver detalles de la configuración del servidor, puedo ver cómo está el uso de disco, cómo está en la red, ¿sí? Es información descriptiva de mi servidor. Después yo puedo ver los signos vitales. Voy a seleccionar en la parte izquierda el servidor que quiero monitorizar. Y una vez que selecciono este servidor, ese servidor, por cierto, puede ser un servidor on-premise en mi data center, puede ser un servidor en la nube, que lo tenga yo hosteado en el cloud, puede ser un servidor cluster, puede ser un servidor standalone, puede ser un servidor réplica, vamos, diferentes configuraciones. Y bueno, ¿qué es lo que puedes ver desde el monitor? Desde el monitor ves todos los signos vitales, ves uso de recursos, conexiones, CPU, actividad de base de datos. Este demo tiene muy poca actividad, pero aquí en la vida real yo debería de ver en diferentes colores
cuál ha sido el número de inserts por segundo, cuál ha sido el número de updates por segundo en las últimas horas. Si yo quisiera revisar cuál ha sido el código en tiempo real que la base de datos procesó, yo selecciono de cualquiera de estas gráficas el periodo, le doy clic al icono de base de datos y lo que me muestra es el analizador de consultas. Este analizador de consultas me dice qué consultas se ejecutó en la base de datos durante este periodo de tiempo, durante el servidor seleccionado, y me dice qué base de datos fue la que procesó, un poco estadísticas de cuántas veces se ha ejecutado, si han reportado errores, si han reportado warnings, qué tan eficientes han sido estos queries. Por ejemplo, esta columna que dice QRTI es un índice de qué tan eficiente ha sido ese query en el histórico. Por ejemplo, aquí están casi todos óptimos, en el casi 100%. Si yo tuviera un query que tuviera un problema, yo le podría dar clic al plan de ejecución y podría ver cómo el optimizer ejecutó ese query, ¿no? En este caso, este query está optimizado, no veo mayor detalle en el explain query, en el path de ejecución, en el plan de ejecución, pero si tuviera yo problemas, bueno, pues aquí el plan de ejecución seguramente me estaría alertando que hay alguno o varios índices que no están usándose de manera eficiente. Entonces, esto es útil para encontrar cuellos de botella a nivel aplicación, a nivel SQL. ¿Dónde está el problema de performance? Después, bueno, más allá de signos vitales y analizador de queries, tenemos también, dentro de la herramienta de monitoreo, tenemos un conjunto de reglas llamadas advisors. Estas ya existen, ya son, igual nuevamente, son plugins que ya vienen cargados de forma nativa. Yo el simple hecho de conectar mi base de datos al monitor, voy a poder activar todos estos advisors. Y estos advisors van a administrar cómo la base de datos está ejecutando y cómo está haciendo uso de recursos. Si hay algo que en la base de datos esté procesando de manera no óptima o que viole alguno de estos estándares de advisors, de best practices, se van a generar eventos. Estos eventos me van a empezar a alertar de posibles condiciones que yo tengo que mirar, ¿no? Por ejemplo, Manuel, te puedo comentar que tendríamos por ahí unos 3-4 minutos para finalizar la sesión. Para finalizar la sesión. Sí. Ok, bueno, si quieren, para no solamente quedarme con el monitor, les cuento rápidamente, estas alertas tú las puedes configurar para que se envíen por correo. Por ejemplo, si hay un tema de seguridad, o hay un tema de performance, o hay un tema que no esté funcionando bien, estas alertas se van a mandar por correo para poder alertar, ¿no? ¿Y qué te dicen? Bueno, te dicen qué fue lo que encontró. Si hubo, por ejemplo, algún problema, déjenme les enseño rápido uno de ellos. Hace 7 días se generó una alerta en el cual dice básicamente que es una alerta de emergencia. El 1 de diciembre se ejecutó un hot backup y ese hot backup generó un error, ¿no? Entonces aquí el mismo monitor me está alertando que hubo un proceso fallido de respaldos y bueno, pues me da acceso a la información de qué fue lo que ejecutó y qué fue lo que está pasando, ¿no? Y esto aplica para cualquier subsistema, ¿no? No solamente backup, seguridad, performance, replicación, básicamente para cualquiera, ¿no? Rápidamente, si quieren, para aprovechar los últimos minutos, tenemos un dashboard de replicación en el cual yo puedo ver en tiempo real si las réplicas entre mi servidor master y si mi servidor slave están activas. En este caso yo tengo una topología bastante compleja de replicación, todo está en verde, todo está funcionando ok. Esto es parte del monitor, ¿no? Me hace falta cubrir solamente dos temas que espero hacerlo en los últimos 2 minutos. El primero es el tema de respaldos. Es importantísimo para nosotros el poder crear respaldos en MySQL a través de un hot backup. ¿Qué es esto? La versión community, la única forma en la que respaldas es a través de un dump, que es una especie de DB export que crea un archivo SQL con todas las instrucciones de creación de objetos y de inserción de datos. Y el problema de este dump, que normalmente en MySQL Community procesamos, es que es muy lento. Si yo necesito hacer un restore de un dump de 100 gigas, no te sorprendas que tu restore demore más de 8 horas. Entonces, para poder resolver este problema y hacer backups consistentes en caliente, con un point in time recovery, utilizamos MySQL Enterprise Backup, que es una herramienta que viene dentro de la suscripción, que te va a permitir hacer hot backups nativos, respaldos binarios, y es una solución mucho más robusta a lo que sería Community. Y bueno, pues si les parece bien, para cerrar, nos gustaría hablarles de lo que es nuestro servicio de MySQL Cloud.
Curiosamente, MySQL desde hace bastante tiempo está en la nube. Tenemos diferentes proveedores que en el hosting de su infrastructure as a service o de su platform as a service ofrecen MySQL. Y bueno, pues irónicamente Oracle no tenía una oferta de MySQL. Esto cambió a partir de septiembre de este año. En el pasado OpenWorld lanzamos esta oferta en el cual básicamente nosotros vamos a poder pagar por un servicio como un software as a service. Vamos a poder utilizar MySQL Enterprise con todas las herramientas que hablamos, pero en lugar de que tú gestiones esa infraestructura y tú tengas en tu data center el servidor y seas tú el responsable de administrar esa infraestructura, esta infraestructura está en la nube y tú la pagas como un servicio, ¿no? Entonces es un modelo en el cual yo voy a pagar por hora de uso de procesador o digamos que en función de la demanda que yo haga del recurso, y es un servicio que está dentro del Oracle Public Cloud. Es parte de la oferta de cloud de Oracle. Se conoce como MySQL Cloud Service. Y bueno, pues ahí si quieres, Romer, Gregorio, a manera de cierre, les dejamos un par de links en donde pueden encontrar muchísimo más información de lo que les hablamos. El primero de ellos es cloud.oracle.com/MySQL. Esto es en donde viene un poco más información de lo que es este modelo de cloud de MySQL. Y el segundo es compartirles nuestro portal de mysql.com, en el cual no solamente tienen descripción de los productos que vimos a mucho mayor nivel de detalle, sino que también tiene una comparación entre las diferentes versiones de MySQL para que vean qué plugins incluye cada una. Tienen acceso desde luego a la documentación, en donde vienen todos nuestros manuales de usuario, nuestros manuales de DBA. Y bueno, pues invitarlos a que nos dejen saber si hay algún proyecto en el cual ustedes quieran valorar el uso de MySQL, quieran diseñar alguna arquitectura o quieran validar alguna arquitectura. Por favor, véanos como recursos, tanto mi compañero Romer, Pedro y desde luego el equipo de Technis, Gregorio y equipo. Bueno, pues estamos para poder colaborar, ¿no? Les dejamos aquí algunos datos de contacto. Romer, Gregorio, les regreso a ustedes el micrófono. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. En el panel no tengo ninguna pregunta, pero sí hacer un comentario final, si tú me lo permites. Nosotros en Technis buscamos el ir más allá en lo que se refiere a apoyar al usuario. Por decirlo, para las iniciativas de PCI en las cuales ya MySQL está inserto, nosotros tenemos un área de transformación digital en la cual nosotros apoyamos a iniciativas financieras o entidades financieras como bancos, Sofoles, Sofimes y demás, a hacer un análisis estudio fase cero. Al final, la idea es definir el estatus inicial en el cual se encuentran ellos y a partir de las iniciativas MySQL, cómo poder llegar a esa meta de cumplimiento, pasando por la auditoría, por el enmascaramiento y demás. Entonces, toda esa información también la ponemos a las órdenes de nuestros asistentes y con toda confianza podemos apoyarles en ese estudio fase cero. Y por último, pues comentar que MySQL no solo ya es el complemento de Oracle, como bien decías, sino también una de las iniciativas y fortalezas con las cuales podemos trabajar más cómodos hacia la base de datos que tenemos actualmente, hacia la plataforma operativa que tenemos actualmente y más allá, ¿no? Tenemos ya Cloud, tenemos iniciativas más profundas como BI, como Hadoop, bueno, integraciones con Hadoop y demás, ¿no? Que son Big Data, vaya, en gran potencia. Por mi parte es agradecerle a nuestra audiencia que nos haya atendido en estos momentos esta parte de su valioso tiempo. Muchísimas gracias. Romer, no sé si tú gustas hacer algún comentario de cierre. Me agradaría también agradecerles a ustedes esta participación, todo este material tan nutrido y tan bueno para nosotros, ¿no? Sí, Gregorio, Manuel, muchísimas gracias por la información que pudimos compartirle a la audiencia del día de hoy. Y bueno, quedamos atentos a cualquier consulta o pregunta que tengan en relación a MySQL como tecnología. Y por supuesto que apoyarles con el grupo Technis, con el apoyo de ellos, para hacer algún tipo de presentación, demo o assessment. Así es, estimada audiencia, muchísimas gracias, les volvemos a agradecer su participación, su estancia, su tiempo y a la vez los invitamos a nuestra siguiente sesión
Y bueno, esta sesión también se graba y les enviaremos pronto la liga para que la puedan ver tantas veces gusten. Sin más por el momento, muchísimas gracias. Oracle Américas, muchas gracias. Invitados, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias a ustedes. Gracias, Gregorio. Gracias a todos.